solamente de acuerdo a lo que he aprendido en la Biblia, no he aprendido mucho, es obvio. Pero como cristianos necesitamos tener una conciencia de Dios, de quién es Dios, de la existencia de Dios. Porque en Efesios dice que las personas que no conocen a Cristo, que están entenebrecidos en sus pensamientos y que están ajenos a la vida de Dios. Pero a nosotros, que por la gracia de Dios se nos ha revelado este evangelio, hemos sido traspasados del reino de las tinieblas al reino de la luz, y ahora podemos tener un entendimiento más claro de Dios. Pero el momento que fuimos salvos es el principio de una jornada que lleva toda nuestra vida y que sigue con la eternidad para poder entender quién es Dios. Usted y yo somos seres finitos, somos seres que tenemos limitaciones y carencias, pero el Dios de los cielos se dignó a poder darse a entender y a conocer a nosotros, por lo cual el conocer a Dios es un privilegio. Y más o menos como tema pude poner: al único Dios sea la gloria. Quisiera en el tiempo que me pueda quedar, podemos tratar dos aspectos que son necesarios: la existencia de Dios y nuestra perspectiva en cuanto a la respuesta a Dios. Nosotros no tanto ahora como humanos, pero como hijos de Dios. Vamos a irnos a Deuteronomio 6:3. Si me permiten tantito, saco mis notas por aquí. Deuteronomio 6:3. Hoy vamos a dar un buen viaje por toda la Biblia. Pues tenme paciencia, nomás agarre su cinturón. No voy a leer todo, pero yo les voy a dar el contexto para ganarle el tiempo. Dice: oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multiplique como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y estando por el camino y al acostarse y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu corazón. Dios le había dicho a Abraham, ¿es una nota? ¿Es un comercial? Ok, ya lo dijeron, se me hace. Lo dijeron ya. El hermano Navalón va a estar la próxima semana. Dios le había dicho a Abraham. Abraham había salido de la tierra de Ur de los Caldeos, que ahora es Irak, y le dijo: sal de tu tierra y vete tú y tu parentela a una tierra que yo te mostraré, porque haré de ti una gran nación. Abraham estaba en una ciudad donde sus padres eran idólatras, hacían dioses, pero tuvo la fe necesaria para salir de la tierra de Ur de los Caldeos y seguir la promesa que Dios le dijo. Llegaron 100 años, todos sabemos la historia, que no podía tener, su esposa Sara era estéril. Llegaron los 100 años cuando él pudo tener un hijo que se llamaba Isaac, y dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Isaac era el hijo de la promesa, y a través de Isaac iban a salir dos naciones que se llamaban Jacob y Esaú. En ellos estaban representados las dos naciones que Dios iba a traer a través de Isaac. En Isaac salió todo lo que es los judíos, los israelitas, y de la tierra de los de Esaú salieron todos los que son los árabes. Pero el punto es que Dios le había dicho a Isaac y a Jacob que de él iban a salir 12 naciones, y esas naciones iban a llegar a una tierra que se llamaba Egipto.
Todos sabemos la historia de José, que hubo una gran hambruna y escasez en la tierra, pero Dios de una manera soberana orquestó para que José, uno de los hijos menores de Jacob, después llamado Israel, llegara a la tierra de Egipto para que llegara a ser el segundo en mando en todo Egipto, y de esa manera pudo Dios salvar a la tierra y a su pueblo de una hambruna. Llegó el tiempo que Jacob tenía que morir, iba a morir, y le dijo, el padre Jehová le dijo, tus ojos van a ser cerrados por la mano de José, no tengas temor de descender a Egipto, porque ahí haré una gran nación. Y pasaron, una vez que Jacob llegó a Egipto, se reencontró con su hijo José. José murió y pasaron 400 años en los cuales Israel se fue formando como una gran nación. De 12 personas llegaron a ser miles y miles, hasta que al final del tiempo, cuando Dios ya había decidido que era el tiempo de salir, que Dios levantó a Moisés como libertador, llegaron a ser un promedio de 2 millones de personas. Y era tiempo para salir, era tiempo para que Dios empezara a dar las tierras a los israelitas. Y el problema de eso, cuando Dios le dice ahí en Deuteronomio, le dice, Jehová vuestro Dios uno es. El problema es que Israel había vivido tanto tiempo en Egipto, que se acostumbró a las costumbres paganas de los egipcios. Era un promedio, unos 43 dioses que había en Egipto. El dios de la lluvia, el dios del sol, el dios de las ranas, el dios de los locos, si usted quiere decirlo así. Cada cosa que ellos pensaban tenía un Dios. Entonces Dios, entendiendo que Israel tenía arraigado las costumbres egipcias, tenía que definir en ellos, siendo que habían sido libertados, que ellos nomás iban a tener un solo Dios, porque no era posible que ellos pudieran adorar a otros dioses que nomás eran dioses de nombre, pero no adorar al Dios verdadero. Y Dios tuvo que decirles, esas son las leyes que establezco hoy delante de ustedes. Y les empezó a dar las leyes ceremoniales, les empezó a dar las leyes espirituales, pero también les empezó a dar la ley y el mandamiento más grande que cualquier hijo de Dios puede tener en su vida. Es entender que Jehová vuestro Dios uno es, y que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y que ese mandamiento tenía que estar en su corazón, pasarlo a sus hijos, y no solo eso, tenerlo todos los días de su vida en Él, como ordenanza. Porque Dios es un Dios celoso. Dios no comparte su gloria con nadie. Su nombre es celoso, dice la misma Biblia, lo vamos a seguir leyendo. Por lo cual Israel necesitaba entender que Dios iba a ser el Dios que ellos iban a adorar, el Dios que ellos, en los cuales se iban a ser gobernados. Se habían acabado las costumbres paganas, tenían que dejar de hacer, tenían que olvidarse de Egipto y concentrarse en las promesas que Dios les había dado. Pero el primer fundamento que en ellos necesitaba establecerse era acerca de quién nos iba a dirigir a ellos. Y la verdad es que la naturaleza de nosotros como hombres es siempre de poder seguir a algo más grande. Tenemos la tendencia a admirar personas que a veces la llegamos no solo a admirar, pero a adorar y a depender de ellas. Si lo que esa persona dice y yo pienso que eso es, entonces de repente puedo tener el peligro que esa persona se convierta en un Dios para mí. A veces las personas siguen sus propios ideales. Muchos tienen su Dios como el bien y el mal, pero no a Dios. Pero ¿quién creó el bien? Dios mismo. Pero en su entenebrecido entendimiento no entienden cuál es la diferencia entre Dios y las cosas. Muchos tienen sus estatuas, muchos tienen sus ídolos que fueron formados por hombres. Pero esos ídolos que fueron formados por hombres no tienen ojos, dice la Biblia. En el Salmo 115 dice, tienen ojos pero no ven, tienen pies mas no andan, tienen manos mas no tocan, tienen que ser cargados.
Pero la Biblia está bien clara cuando dice en el Salmo 24: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la formó sobre los mares, la afirmó sobre los ríos, no será más jamás como vida. Dios es un Dios real. Dios es un Dios que se da a conocer. Dios se da a conocer no en el sentido que tiene que tener una competencia contra los dioses, sino que como la máxima autoridad que es Dios del universo, Él por consecuencia se da a conocer. Y todos aquellos que somos parte del universo y parte de la tierra necesitamos conocer quién es Dios, porque no salimos como, por ejemplo, el hombre muchas veces entiende: el hombre nace, se reproduce y muere y piensa que ahí está todo, pero la verdad que no. Cada vida tiene un propósito. Cada uno de nosotros tiene un propósito en esta vida. Y el mayor propósito, de acuerdo a Jeremías 17, dice: si alguno ha de alabarse, si alguno ha de glorificarse, que lo haga en esto, en entender y conocer que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio. Entendiendo a Dios, podemos tener una mejor perspectiva de lo que son las cosas que nos rodean. Entendiendo a Dios, podemos tener una mejor proyección hacia lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entendiendo a Dios, podemos saber lo que Dios quiere para mi familia. Entendiendo a Dios, sé dónde puedo servir. Entendiendo a Dios, sé cómo puedo desenvolverme para con todos los demás, porque Dios es un Dios vivo. El hombre adora la misma naturaleza, la madre naturaleza. El hombre tiene miedo de las cosas naturales, pero no tiene miedo de Dios. El Dalai Lama, usted lo conoce, es un viejito peloncito, un chinito. No porque sea contra los chinos tengo algo, no. Pero él le dijo al Papa, llegando a México, que él era Dios. Buda, él le dijo a sus discípulos que buscaran la verdad, pero él era un ateo. Y varios profetas que se han levantado, varios Cristos que se han levantado ahí. Si leemos Mateo 24, se van a dar cuenta que cada hombre que está entenebrecido a veces quiere establecerse como una deidad para los hombres. Pero la Biblia dice que el hombre es como la hierba, que se seca y luego es cortada para ser echada al fuego. La Biblia dice que el hombre es como la nieblina, que es, pero luego ya no está, pasa. Pero también la Biblia dice en 1 Juan que el que conoce a Dios y permanece en Dios y hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. El conocer a Dios es indispensable para yo poder crecer. El conocer a Dios es indispensable para yo poder no dejar, para yo poder estar firme en la fe que Dios me ha hablado. No podemos estar en que ¿será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios no está conmigo? ¿Existirá Dios? ¿Será cierto lo que dicen las filosofías de los hombres? ¿Será cierto que, como dijo Sigmund Freud, que dijo que el hombre inventó a Dios? Un filósofo del siglo antepasado dijo que el hombre inventó a Dios porque había en él una necesidad grande y tenía que hacer algo más grande en el cual creer. Otro loco que se llama Friedrich Nietzsche, que dijo que Dios estaba muerto. A sus 40 años terminó esquizofrénico, terminó siendo homosexual. Y en su casa, ahí en Alemania, alguien dijo: Friedrich Nietzsche está muerto, pero Dios sigue vivo. Dios es el eterno presente. La eternidad quiere decir que hay una ausencia de tiempo. Dios no tiene un principio y no tiene un final. Y todas las cosas en Él se originan. Los cielos, la tierra, las cosas visibles, los átomos, las cosas que usted no ve, el viento, se originan en Dios. Usted mismo tiene su causa en Dios. Por lo cual usted y yo necesitamos aprender a darle gloria por nuestro origen y por las cosas que Dios nos ha dado, y tener un pensamiento contrario a lo que todas estas personas están diciendo. Usted sabe que en las escuelas, en las universidades se enseña mucho acerca de
ir en contra de Dios. Y no voy a entrar mucho en el tema, pero usted sabe que lo que es todos sabemos, o la mayoría sabemos, la teoría de la evolución, que es simplemente querer destruir el verdadero significado de la creación, que es Dios. Vamos a ver en el Salmo 90, dice, el Salmo 91 dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y antes que los montes nacieses y formases la tierra, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Dios es tal que no se queda sin testimonio. Dios es tal que a través de la creación Él es palpable. Dios se puede ver en la sonrisa de un niño, Dios se puede ver en las estrellas, aunque a veces las tomamos como que cosas porque están ahí así nomás, pero no, las cosas que vemos, las galaxias, los planetas, el universo, como tiene un orden en el cual no se sale de su causa, no se sale de su órbita, todo tiene un origen en Dios. Y la Biblia dice que Él es el que sustenta todas las cosas por el poder de su palabra. Pero mire, volviendo a lo que estamos en parte del tema, saliendo Israel de Egipto y teniendo que dejar sus costumbres, en Éxodo 32, ellos estaban preocupados. Ya Dios los había liberado. Ya Dios los había liberado y Dios había sido llamado por Moisés a ir al monte Sinaí para tener una plática con él. Y entonces el pueblo desesperado dijo: a este Moisés, yo no sé qué le ha pasado. Y vinieron con Aarón, el hermano de Moisés, y le dijo: haznos unos dioses. Porque en ellos, acuérdense que traían la costumbre pagana, necesitaban adorar algo, necesitaban ver algo que pudieran seguirlos. Sin embargo, acuérdense que Dios, saliendo de Egipto, había puesto una columna de fuego en la noche y una nube sobre ellos en el día para que fueran guiados. Dios había abierto ya el mar rojo, Dios, para que pasaran en seco y no fueran muertos por los egipcios. Dios ya les había dado agua de la roca, ya había hecho Dios ciertos milagros que probaban la evidencia de que el Dios que los sacó con mano fuerte de Egipto estaba ahí con ellos. Pero no, la idolatría era tanto en ellos que decidieron decirle a Aarón: haznos unos dioses, porque ese Moisés se lo llevó el viento, no sé qué le pasó. Y luego en el 32 dice: 32:1, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque ese Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Sabe qué les faltó aquí? Fe, les faltó convicción. Lo mismo que nos pasa a nosotros. Va todo bien, está todo suave, tenemos trabajo, no nos falta nada, nuestros hijos tienen salud. ¡Pum! Se nos cae el mundo encima de la noche a la mañana. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Pero las cosas que pasan en nuestras vidas son para mostrarnos el poder de Dios en medio de las pruebas. Dios necesitaba manifestarse a Israel en sus obras, pero también en la persona de Él. Y necesitaban ellos entender cómo Dios actuaba. Dios no es alguien que está ahí nomás para hacerte el milagrito o cuando tú lo necesites. Hay veces cuando Dios va a darnos cosas que van a ser en su tiempo y en sus términos, pero Dios no deja de ser Dios. Él no deja de ser exaltado, Él no deja de ser adorado, porque Dios no se mueve por emoción. Dios se mueve por su propia sabiduría, Dios se mueve por su propia soberanía y Dios se mueve por el tiempo que ha decidido para hacer las cosas. Es un Dios de orden, Él es un Dios de propósito y ese propósito quiere transmitirlo a través de sus hijos. Pero estos tremendos dijeron: danos dioses, porque no sé dónde está Aarón. Bueno, no vamos a leer la historia, pero usted se da cuenta. Aarón les dijo: pues quieren dioses, sobres, tráiganme todo el oro que tenga y vamos
a ser un Dios. Y luego Aarón, el sacerdote de la tribu de Leví, el que había visto como Dios había actuado haciendo milagros poderosos a través de Moisés. Una vez que el becerro estaba levantado, dijo: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Despreciaron el poder y la mano de Dios sobre sus vidas. Despreciaron el Dios que es vivo y decidieron darle gloria a una estatua de oro. El problema no solo es ese, sino que si usted lee todo el capítulo al final, mire la excusa que da Aarón. Cuando baja Moisés con mucho coraje, traía las tablas de la ley que Dios, dice la Biblia, había escrito de su mano y que él había grabado, y en el celo las tiró y las quebró. Y le dice: ¿qué has hecho? Y la excusa de Aarón fue: tuve miedo porque el pueblo se estaba enojado y me pidieron que hiciera unos dioses y me trajeron oro y salió un becerro. Se quitó de su responsabilidad cuando él fue el que le dijo a Israel: estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Tuvo miedo más del pueblo que de dar gloria a Dios. No podemos comprometer las convicciones que hemos recibido de Dios por lo que pueda decir otra persona acerca de Dios. Dios no necesita que usted y yo lo defendamos, pero usted necesita defender la fe que usted tiene en Cristo Jesús. Porque si usted, en este mundo que es cruel y en este sistema que te arrastra y que está lleno de valores que son contrarios y que lo único que hacen es rebelarse contra Dios, si usted no tiene una convicción firme en quién es Dios, si usted no se come este libro en su corazón, usted no va a poder dar razón en su fe. Usted no va a poder decir: ese es el Dios que yo creo. Usted no va a poder decir: estos son los valores que yo creo. Van en contra del mundo, pero no importa. Se me viene a la mente una historia que se llama Apocalipsis, un hombre llamado Antipas, que habla Juan de él y dice Jesús diciendo: Antipas, mi testigo fiel. ¿Qué pasó con ese hombre? Bueno, la historia lo enseña y dice que una vez al año, usted sabe que Israel estaba bajo el imperio del yugo romano, y una vez al año venía el César a Israel, y todos los que él venía en una caravana y todos tenían que postrarse y decir: César es el Curios, César es el Señor. Bueno, ese hombre llamado Antipas, de acuerdo a la historia, dice que cuando César pasó por donde estaba el pueblo, él decidió no arrodillarse y se mantuvo de pie. Viendo lo que estaba ahí, los soldados se dieron cuenta que él no se arrodillaba y que él no decía: César es el Curios. Llegaron a él los soldados y le dijeron: no, tú no te vas a arrodillar, tú no vas a decir que el César es el Señor. ¿No sabes que si tú no te arrodillas y no confiesas a César, el César y el mundo están contra ti? Y ese hombre le dijo: dile al César que si él y el mundo están contra mí, yo estoy contra el mundo, pero para mí Jesús es el Señor. ¿Sabe qué pasó? Lo quemaron en aceite vivo. Su cuerpo se fue, pero su espíritu y sus convicciones se mantuvieron. Usted y yo hemos sido probados, somos probados, vamos a ser probados. No tenemos que tener pena decir que somos hijos de Dios. No representamos a la comunidad cristiana de San José, representamos a Jesucristo nuestro Señor. Somos embajadores de Dios. Y si usted tiene pena de Dios, entonces usted y yo tenemos un problema que es más grave. De repente no nos hemos convertido bien, no podemos claudicar en dos pensamientos, no podemos decir: soy cristiano el domingo, cuando todos saben, los que están ahí, que yo soy cristiano con los demás cristianos, pero entre el lunes y viernes soy el hijo del anticristo. No se puede hacer eso, porque entonces no estamos entendiendo que Dios es omnipresente. No estamos entendiendo que el que nos llamó y que los ojos de Dios están en todos lados, y que no le debemos nuestra vida a un hombre o a un líder, sino a aquel que nos rescató en la cruz del Calvario. Y a Él es que le tenemos que dar cuentas. No tenga miedo de orar en público cuando tenga que orar en público.
No tenga miedo de decir que usted está en contra de la fornicación cuando usted sabe que la fornicación es pecado. No tenga miedo de decir que el adulterio es pecado. No tenga miedo de decir que el homosexualismo es pecado. No tenga miedo de decir que la violencia no es de Dios. No tenga miedo de decir que el hombre en sí mismo no es nada, pero que la única esperanza en este mundo es Dios. No comprometa sus convicciones. No levante dioses que no le pertenecen a usted. Levante y haga un altar en su vida del Dios de los cielos. Y en la medida que usted sirve a Dios, y en la medida que usted honra a Dios, Dios se va a exaltar en su vida, y Dios le va a ir abriendo a usted más puertas y mejores oportunidades para que usted dé a conocer a Dios. Pues sí, el pueblo tenía que entrar iban a salir de Egipto y luego tenían que llegar a Canaán, y ahí mismo Dios les dijo: cuídense, no te has de inclinar a otros dioses. En Éxodo 34:14, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Santiago 5:4 dice: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, Él nos anhela celosamente. Hay un sentido de pertenencia que necesitamos tener, y ese sentido de pertenencia nos los da Dios. No estéis sujetos, dice Gálatas, otra vez al yugo de esclavitud, sino que seamos firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Porque no solo hemos sido libres, sino que también Dios en Gálatas 4 dice que ha puesto un espíritu de adopción sobre nosotros. Hay una identidad que debemos de tener, que pertenece y que viene de Dios. Juan 1:11 dice: a lo suyo vino, que era a redimir al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel le rechazó. Pero a todos los que le recibieron, usted, los que están aquí, los que van a venir, los millones que han habido antes de nosotros y los millones que vienen después de nosotros, a ellos les ha dado la potestad, el derecho legal, el papel, el sello del Espíritu Santo que está en su vida, de ser llamados hijos de Dios. Y no es que hoy es hijo, mañana ya no es hijo, y hoy sí o mañana no. Desde el momento que usted fue sellado, desde ese momento llegó la bendición, la salvación sobre su vida, pero llegó la responsabilidad de dar a conocer a Dios a través de usted. Y cuando usted y yo nos embarramos en el pecado y hacemos todo menos obedecer a Dios, entonces hay un celo de Dios, del Espíritu que mora en nosotros, en el cual nos anhela, que no quiere que fallemos a Dios. El propósito del Espíritu Santo, de acuerdo a Juan 14, es que Él nos iba a guiar a toda verdad, que Él nos iba a enseñar a glorificar al Padre, que Él iba a tomarlo de Cristo para dárnoslo a conocer. Y esas cosas que iban a estar en nosotros nos iban a ayudar a crecer de acuerdo al propósito que Dios quería. Vamos a irnos a Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo de Dios les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles, es el testimonio de Dios a través de la creación, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Mire, nosotros somos tales que a veces, aún siendo hijos de Dios, pedimos que Dios nos dé una señal. Personalmente, si usted me pregunta a mí, personalmente, eso no está ni en la Biblia. Yo no creo ni estoy imponiendo un punto. Señor, si tú eres el que me manda, dame esta señal. Hermano, por favor, si la Biblia dice que tenemos la palabra profética más segura, si Dios te habló y dice ve, lo más sencillo que tú puedes hacer es ir. Si Dios te dice cállate, lo más sencillo que usted puede hacer yo es callarme. Si Dios te dice bendice, no esperes que caiga un ángel del cielo y que te diga bendice, hijo. No, bendiga, porque es lo que la Biblia dice. Mire, la señal más grande, la autoridad más grande que usted pueda tener sobre su vida, aquí está en este libro. Fuera de ahí, no le busque más, porque muchos han buscado y han hecho otros libros,
y están torcidos en sus pensamientos y terminaron siendo reprobados delante de Dios. ¿Puedes poner otra vez el mismo último versículo, por favor? Si no, yo lo busco, el 19, 1:19. Porque lo de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Lo de Dios es claro, lo de Dios debe ser muy claro para nosotros, lo de Dios ya debe estar establecido. Claro, vamos creciendo en ese conocimiento, pero el principio de nuestras vidas, desde que fuimos salvos, y la prueba más tremenda que Dios pudo hacer por nuestras vidas, que fue lo que estaba diciendo Tony, que fue que Jesús murió por nosotros, que Él entregó su vida, que Él dio su sangre para que usted y yo podamos tener vida eterna. Esa es la más grande señal de amor, ese es el más grande significado de amor que podamos recibir. Más de ahí no podemos pedir más de Dios, hermano. Ya Dios dio todo. Él dio el primogénito, Él dio a Jesucristo, Él dio lo mejor de Él, su Hijo en la cruz, para darle vida eterna a usted, y después de que fuera salvo, darle una vida de comunión con Dios. ¿Por qué andamos buscando más señales cuando Dios ya no está dando más señales, sino que a través de su palabra? Para eso está el Espíritu Santo, para que guíe. Mire, en Corintios dice que en los evangelios dice Jesús que la generación perversa demanda una señal. Los religiosos querían ver como Jesús, querían provocarle, decirle: haz milagros, haz esto, haz aquí, haz allá. Ya Jesucristo ya había hecho muchas pruebas, ya Él se había dado a conocer, ya el evangelio estaba siendo predicado. No necesita Dios darte a usted y a mí señales porque quiere cumplir sus caprichos o mis caprichos. Eso no es un Dios, este no es Aladino, que dame 3 deseos y a ver si es cierto. No, a Dios se le merece honra, a Dios se le merece respeto, pero también a Dios se le merece creer. Cuando Dios en hebreo dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y que aquel que se acerca a Dios crea que le hay, está diciendo 2 cosas: Dios existe, necesitamos creer, y que Él está dispuesto a manifestarse en los términos de Él. Pero para que Dios pueda manifestarse necesitamos creer, y creer es tener la convicción de que lo que Él dice es de la manera como Él lo estableció. De otra manera vamos a andar para arriba y para abajo. Mire, no podemos limitar a Dios. Salmo 90, ya lo leímos. El Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria del Señor, el firmamento anuncia la obra de sus manos. El Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él la fundó sobre los mares. Pero son evidencias claras que nos dicen a nosotros que hay un Dios verdadero. Esa silla no se hizo sola, ese amplificador, esa guitarra y todo lo que usted ve aquí, ese púlpito no se hizo solo. Esas paredes alguien las levantó. Hubo detrás de cada cosa visible un diseñador. Hubo detrás de cada cosa que se ve alguien que pensó cómo hacerlo, alguien que dijo: estas son las medidas, este va a ser de este color, este lo vamos a poner aquí, este lo vamos a hacer de esta manera. Bueno, el cielo está ahí, no porque los evolucionistas dijeron que hubo una gran explosión y de repente salieron los pájaros, salieron los pollitos, y empezó a crearse todo, y el hombre empezó a hacer un chango, y luego empezó a caminar bien y ya camina recto. Eso no, eso es una mentira del diablo, es una herejía. Es más, un refrigerador destruye la teoría de la evolución. ¿Sabe por qué? Porque si usted pone una carne y no la pone en el refri, ¿qué pasa? Se arruina. Necesita tener algo que lo sustente. Necesita tener alguien que piense más
de lo que fue creado. Bueno, en Génesis 1, y usted dirá, pero eso fue hace como 6,000 años, ¿de qué estás hablando? Bueno, si usted cree en Dios, lo primero que usted tiene que hacer es que todo lo demás, el creer en Dios va como consecuencia y se acepta. ¿Usted cree en Dios? Entonces usted tiene que creer todo lo que dice en la Biblia. ¿Por qué? Porque en Génesis 1 y en Génesis 2 habla de la creación de Dios. Hizo los cielos, la tierra, Él hizo al hombre, Él hizo las plantas, los animales, las bestias del campo, Él hizo el sol, la luna, las estrellas, Él hizo los peces del mar. Y no es como el hombre dice, que es una creación progresiva, que Dios todavía está creando cosas. En 6 días, de acuerdo a la Biblia, Dios hizo los cielos y la tierra. En 6 días solares, en la mañana y en la tarde, Dios hizo todo lo que tenía que hacer. Y luego dijo, y vio Dios que era bueno. Pero el hombre que no entiende a Dios, se invierte a cualquier cosa y piensa que Dios no existe. Piensa que todavía las cosas se están desarrollando por sí mismo. Dios creó, Dios está sosteniendo la creación. Dios va a restaurar la creación cuando venga el milenio, y después del milenio va a haber una recreación, cuando dice en Apocalipsis que va a haber cielos nuevos y tierra nueva. Pero lo que Dios ya hizo, el hombre no tiene nada que ver en cuanto a decidir si es bueno o no, o si debe ser de esa manera. Pero usted y yo necesitamos tener esa convicción acerca de Él. Ahora, si usted dice de usted mismo, y yo donde estoy en ese asunto, en el Salmo 139, mire, si lo sigue conmigo un poquito, usted se va a dar cuenta. Eso nos ayuda para que aprendamos a aceptar las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí tú ya la conoces. ¿Quién puede hacer esto sino Dios? Dios lo creó a usted, hermano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, y alto es, y no lo puedo comprender. Y lo dice: ¿a dónde me huiré de tu espíritu? El necio dice en el Salmo 14: no hay Dios. En Romanos dice: no hay justo, ni aun uno. Pero usted y yo, hermanos, sabemos que hemos sido creados a la imagen y a la semejanza de Dios. En Génesis 2, cuando la Biblia, cuando Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y dice que del polvo de la tierra formó al hombre, y dice que sopló en él aliento, está dando a entender que sopló en él inspiración divina, que sopló en él un intelecto. Mire, Dios piensa, Dios habla, Dios se comunica, Dios se siente en dolor. Usted también le pasa lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque usted fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Usted nunca viene de un chango. Si usted, yo no soy doctor, sé doctor lo que sé de astronauta, no sé nada, pero lo que sí sé es esto: si usted necesita una transfusión de sangre, ¿usted se la va a ir a pedir a un mono? El razonamiento dice que no, porque usted no viene del mono, sino de alguien que tiene la compatibilidad de mi sangre. Bueno, él de una sola sangre, dice que en Hechos 17 hizo una sola raza y un solo linaje, y que ha establecido sobre esta tierra los límites de la habitación del hombre sobre la faz de la tierra. Dios es el creador de las cosas. Dios es el creador de los hombres impíos. Dios es el creador de los que somos hijos de Dios, y fuera de ahí no hay más. Y esa es la fe que necesitamos defender cada día. Necesitamos defender nuestros orígenes y nuestras causas y nuestras convicciones. Cristo es Dios. Vamos a irlo viendo en Colosenses. Colosenses 1:15.
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Ahorita le voy a explicar todo eso, si me permite. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Vamos por partes. Él es la imagen del Dios invisible. Al Padre nadie le ha visto jamás, dicen los evangelios. El unigénito Hijo de Dios, Él le ha visto. Ahora, cuando habla de la palabra imagen, hay una palabra griega que se llama eikon, que quiere decir semejanza exacta a otra cosa. El Padre, que es Dios, vamos a hablar de la Trinidad, el Padre que es Dios, Él es invisible, no es que no existe, sino que no se deja ver. Jesucristo es la imagen perfecta, visible del Padre. Por eso Jesucristo dijo, yo y el Padre, imagínense, y se pone en comparación con el Padre, dice, yo y el Padre uno somos. Jesucristo dijo en Apocalipsis, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el que estuvo muerto, mas ahora vive por los siglos de los siglos. En Juan 17 le dice Jesucristo al Señor, Señor, Padre, he acabado tu obra, dámela, glorifícate ahora en mi vida con la gloria aquella que me diste antes de la fundación del mundo. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no tiene mudanza, Él no tiene sombra de variación. Entonces cuando dice que Él es la imagen del Dios invisible, está diciendo Jesucristo es Dios. En Él está la deidad, en Él está la divinidad. Ahora dice el primogénito de toda creación. Aquí se entiende al ojo humano, por decirlo así, al pensamiento humano, que Él fue creado, pero no. Cuando se refiere a primogénito aquí, se refiere primogénito en lugar, en importancia y en orden de las cosas. ¿Por qué? Porque más adelante está la respuesta. Porque todas las cosas en Él subsisten y Él creó todas las cosas, y sin Él nada de lo que fue hecho, y ahí se incluye usted, y las cosas que no se ven fueran posibles. Por lo cual Jesucristo es Dios, uno con el Padre, y también es creador. Por lo cual Él merece adoración y gloria. Él merece exaltación. Yo no sé dónde se meten los testigos de Jehová con estos versículos cuando dicen que Jesucristo fue un ser creado, y otros locos dicen que Jesucristo fue hermano del diablo y que el diablo luego se hizo negro porque se rebeló, y tantas tarugadas que están hablando. Pero Dios es un Dios que no se ha quedado sin testimonio, y para nosotros la palabra esta es lo más seguro que tenemos en nuestras vidas. Todas las cosas en Él subsisten. Anoche en la escuela nos enseñaron, hoy la tierra da vuelta. ¿Y cómo da vuelta? Pues da vuelta. Sí, pero ¿cómo da vuelta? Pues da vuelta. No, el hombre no entiende que Dios, con el poder de su palabra, sustenta las cosas. Y esa palabra que sustenta el universo, hermano, es la palabra que lo sustenta a usted cuando está en crisis. Es la palabra que le da fuerza en su debilidad. Es la palabra que Dios nos va diciendo, yo soy tu Dios. Es la misma palabra que le dio en Deuteronomio 6, diciéndole, yo soy Jehová tu Dios, uno vez, dando a entender que Dios era único. Dándole a entender, mira a Israel, hubieron muchos dioses en Egipto, pero esos dioses no eran nada. Lo que tú vas a necesitar es mi persona, el gran yo soy. Y eso es lo que usted y yo necesitamos entender en su vida, y en mi vida, perdón. Nuestro sustento viene de Dios, nuestro sustento viene de mi fuerza, nuestro sustento viene de mi pensamiento, mi sustento viene de un hombre, o de dónde viene mi sustento. Por eso dijo el salmista, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro?
¿Qué hace usted, hermano, cuando esté en crisis? ¿Qué hago yo cuando estoy en crisis? Antes de ir a Dios, ¿busco a alguien más o me vuelvo loco? Si está comprobado, hermano, la Biblia está comprobado. Lea, atrévase a leer la Biblia y se va a dar cuenta que cuando los hombres en los cuales Dios los llamó estaban en necesidad, lo primero que hicieron fue se humillaron delante de Dios y reconocieron a Dios. Y una vez que reconocieron la grandeza y el sustento de Dios sobre sus vidas, entonces Dios actuó en ellos, porque no buscaron otro sustento más que al Dios de los cielos que les había hablado. Cuando usted clame, hermano, no clame a su cartera. Cuando usted clame, no clame a su mejor amigo, usted clame a Dios. Porque en el Salmo 34 dice que ninguno de los que han confiado en Él han sido avergonzados. El Salmo 103 dice: Él es Dios y Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. A Dios no se le puede confinar en un espacio chiquito. Por eso cuando Aarón dijo del becerro: estos son tus dioses que te sacaron de Egipto, estaba cometiendo una blasfemia, porque Dios es el creador de todas las cosas, por lo cual Dios no puede estar dentro de un becerro. Dios no puede estar dentro de una estatua. Dios no puede estar en este lugar. Está aquí porque hay una comunión entre Él y ustedes. Pero Dios no habita en templos hechos manos de hombre. Los cielos no le pueden contener, el universo no le puede sostener, y usted y yo tampoco podemos contener toda la gloria de Dios en nuestras vidas. Y aún así Dios se dignó a tener una relación con nosotros, pero para que entendamos que en la grandeza de Dios Él mismo puede tener misericordia de nosotros, y siendo que como creador Él se dio a la tarea de crearnos, también quiere darse a la tarea de poder tener una relación personal, siendo usted una persona natural. Por eso nuestra postura en nuestras vidas, y ya voy cerrando como cristianos, es de reconocer primeramente a Dios en nuestras vidas antes que nuestra necesidad. Disculpen que me meta en un área que me voy a meter de todo modo. Tengo el micrófono. Cuando la gente no consigue lo de Dios, se encapricha. Jonás, en el libro de Jonás, véalo después, él era un hombre iracundo, corajudo pues, y él huyó de Dios, y aun cuando a regañadientas hizo lo que Dios le dijo que hiciera, aún así estaba enojado. Y el final de su historia, de acuerdo a la Biblia, es un poco triste, porque en vez de terminar dando gloria a Dios porque salvó una ciudad de más de 200,000 personas, se enojó porque Dios le quitó una sombrita que él ni la plantó, pero que en la mañana le hizo crecer y en la noche se le fue. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tenemos nada que reclamarle a Dios. El hecho, escúcheme bien, porque eso yo lo he escuchado por muchos lados, y ahora con lo del internet y con tantas predicaciones que hay en la televisión, hay que tener cuidado de lo que escuchamos. Exige a Dios tus promesas. Dios tiene que cumplirte. Eres su hijo. No eres llamado a estar en miseria. No eres llamado a estar en enfermedad. Espérame tantito, porque la Biblia tiene su orden para las cosas, y es donde necesitamos entender cómo Dios trabaja. Para empezar, Dios es soberano. Soberano quiere decir que Él hace, quita, pone, piensa como Él le da la gana. Entendiendo eso, hay 3 respuestas que podemos recibir de Dios: sí, no y espera. Nosotros necesitamos discernir cómo Dios va a poder actuar en nuestras vidas, porque si no, nos podemos encontrar en el lugar de Jonás y reclamarle, o podemos encontrarlos en el lugar de Job, que perdió su familia, su esposa, sus caballos BMW y todos esos rollos que tenía, pero él dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. O nos podemos encontrar en el lugar del profeta Habacuc, cuando Dios le dijo: aunque la visión tardare, espera. Entonces hay que discernir
las respuestas de Dios a través de la guianza del Espíritu Santo. Salmo 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos dará a conocer su pacto, sus promesas, sus caminos. Israel en los salmos dice que Dios sus caminos notificó a Moisés, pero a los hijos de Israel sus obras. Pero aún dice en el salmo también que los padres de Israel no entendieron las obras de Dios. Por eso es que le exigían, les daba agua y ahora querían maná, pero ya no querían maná, perdón, y luego quería carne. Y eran necios, nomás querían sacarle el jugo a Dios. Dios no se merece eso de nosotros. Dios se merece obediencia. Dios se merece que podamos aprender a esperar en Él. Filipenses dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, por lo cual usted y yo, y si no quiere incluirse está bien, por lo menos yo no tengo ningún derecho a reclamarle a Dios cuando Dios no me da las cosas que yo le pido, porque entonces Dios tiene un montón de hijos caprichosos y no hijos que aprenden a obedecer. A ver, dele usted a sus hijos todo lo que le piden. Muchos de ustedes no podrían ni diezmar por todo lo que los hijos nos pueden pedir, pero nosotros le hemos enseñado a ellos que a veces es sí, a veces no, y a veces tienen que esperarse. Y es más, Dios dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Y también dice que la bendición de Dios no añade tristeza, tanto entender con eso que lo que Dios le da a usted es lo que es mejor para usted y es lo que Dios quiere para usted. Y a veces simplemente tenemos que aprender a aceptar las cosas de Dios como vienen. De otra manera, hermano, vamos a vivir amargados. Díganmelo a mí, yo estuve ahí, he estado ahí. No hay cosa más horrible que reclamarle a Dios y darse cuenta que no es la voluntad de Dios. Bueno, vamos a irnos una historia pequeña. Isaías 6. Isaías 6. Si quieres, bueno. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Esos eran los seres que estaban más cerca a la voluntad de Dios. El diablo fue un querubín, pero esos eran serafines. Cada uno tenía 6 alas. Mire lo que hacían: con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Un momentito, pero no lo quites. Estos seres creados estaban en la misma presencia física de Dios, pero en la misma presencia física de Dios tenían que cubrirse su rostro por el resplandor de la gloria de Dios y por la grandeza de Dios. Usted y yo no podemos contener a Dios en nuestras vidas. Y tenía, mire, el que sigue, disculpa. Y el uno al otro daba voces diciendo: ¿cómo no lo van a hacer si estaban contemplando el mero mole del asunto? Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esa es una visión que está teniendo Isaías. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de que clamaba, y la casa se llenaba de humo. Déjalo ahí tantito. A ver, sigue, perdón, disculpe, sigue. Entonces dije, miren la respuesta de Isaías: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? La actitud de Isaías no fue: aquí voy a aprovechar a pedir todo lo que Dios no me ha dado. La actitud de Isaías, de acuerdo al versículo, fue una actitud en la cual él reconoció la grandeza de Dios y también entendió la miseria que él como humano tenía. Imagínense, Isaías, el profeta mesiánico, él se dio cuenta que delante de Dios él era una persona inmunda y que lo mejor, lo que le podía pasar era que
en tanta gloria que podía haber, él iba a ser muerto y que no iba a poder resistir. Luego el que sigue. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando él sobre mí su boca, dijo: he aquí que esto tocó tu culpa y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor, y aquí vamos a terminar en este versículo, que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Esto pasó, hubo una manifestación de Dios, hubo gloria a Dios. Luego vino el reconocimiento de Isaías de la gloria de Dios, pero también vino el reconocimiento de su condición de hombre delante de Dios. Cuando estamos enfrente de la santidad de Dios y tenemos conciencia de su santidad, no podemos hacer otra cosa más que pedir perdón y arrepentirnos en nuestro corazón. Y luego vino una limpieza de Dios, entendiendo que era necesario, y después de la limpieza hubo una comisión. ¿Cuál es nuestra actitud cuando estamos enfrente delante de Dios? ¿Es una actitud de orgullo? ¿Es una actitud de, como dije, Él es el mago que me va a hacer mis deseos? ¿O vamos a hacer como dice en el Salmo 51, cuando dice que los sacrificios de Dios son el espíritu contrito y humillado? Esos no despreciarás tú, Dios. Entendiendo quién es Dios, y lo dije en pocos rasgos, tenemos que tener una actitud humilde ante Dios y una actitud de arrepentimiento delante de Dios, porque no tenemos manera de poder ganarle a Dios, no podemos tener manera de agarrar méritos hacia Dios, si no es por la sangre de Jesucristo. Hemos sido limpiados, hermano. Y cuando la Biblia habla en el Salmo 97, adorad a Dios en la hermosura de su santidad, no está hablando de un canto simplemente, está hablando de darle un reconocimiento con su manera de vivir, entendiendo que Dios es santo. Entonces yo tengo que vivir de una manera santa. En el Salmo 93 dice: tus testimonios son firmes y la santidad conviene a tu casa. Para vivir en comunión con Dios tenemos que vivir una vida santa, porque el pecado ha hecho una barrera entre Dios y nosotros. Para poder tener una aceptación y que Dios derrame su gracia sobre nosotros, tiene que haber una actitud continua de arrepentimiento. Dice la Biblia: sed dignos frutos de arrepentimiento. Para poder conocer a Dios, tenemos que aprender a reconocer la grandeza de Dios por encima de las cosas y aún por encima de mí mismo. Las cosas que Dios nos da son con el propósito de ayudarnos a crecer, pero en la medida que las aceptamos y asimilamos o las rechazamos, de esa manera vamos a crecer o de esa manera vamos a quedar estancados. Dios lo sacó a usted y a mí del Egipto espiritual. Antes usted no era cristiano, usted estaba en sus pecados que usted sabe y no hay que recordarlos, y ahora Él le ha hecho libre. Viva firme en esa libertad que Dios le ha dado, pero también a la vez aprenda a glorificar a Dios en su vida. Y cuando esté delante de Dios, aquí o en cualquier otra parte, no seamos fríos, porque Dios no se merece nuestra apatía. Dios no se merece nuestra frialdad. Dios no tiene la culpa si a usted le va mal. ¿Me escuchó, hermano? Si usted está pasando cosas que no le gustan pasar, Dios no tiene la culpa. Pero una cosa sí le digo, en Hebreos 13 dice: no te dejaré ni te desampararé. Pero entendiendo eso, hermano, necesitamos aprender a confiar en Dios en una actitud de adoración, entendiendo que Él es santo y que Él necesita recibir de nosotros una respuesta, no de reclamo, pero de exaltación a Dios. De lo contrario, nunca vamos a crecer en el Señor. Se pone de pie, por favor. Me ayuda la música. Más quiero leer un pensamiento. Mire, este es un escritor que se llama Adam Clark. Dice: hay un Dios que es la causa de todas las cosas, la fuente de toda perfección, sin dimensiones, pues Él es eterno, llenando los cielos y la tierra
gobernando y sosteniendo todas las cosas, porque Él es un espíritu infinito. El hombre adora a Dios en espíritu, bajo la influencia del Espíritu Santo, trayendo afecto, deseos al trono de Dios. Y lo adora en verdad cuando cada propósito y pasión de su corazón y cuando cada acto de su adoración religiosa es guiado y regulado por la palabra de Dios. Somos llamados a eso, a tener comunión con Dios, pero en el Espíritu y a través de la palabra misma. De otra manera usted no puede adorar a Dios ni tener comunión con Dios. Gracias, Dios.